Suelta ese vestido, vieja pobre. No tienes dinero. Estas palabras aún resuenan en mi mente como cuchillos afilados cortando mi dignidad. Nunca olvidaré las miradas de compasión de las personas a mi alrededor, mientras mis manos temblorosas devolvían ese vestido azul turquesa al perchero. Mi propio hijo Fernando solo bajó la cabeza, fingiendo que no me conocía. Mi nombre es Cecilia Monteiro, tengo 67 años y he trabajado toda mi vida como costurera para criar a mi único hijo. Mis manos tienen callos de décadas sosteniendo agujas y tijeras, pero mi corazón siempre ha sido blando y generoso. Al menos lo era hasta aquel fatídico día en la boutique Eleganza, en la Galería Ipanema en Porto Alegre. La humillación pública frente a desconocidos duele, pero cuando proviene de alguien de la familia, el golpe es mucho más profundo. Patricia Alcántara Monteiro, mi nuera, hija de la élite paulista, ha convertido mi vida en un infierno silencioso desde que se casó con Fernando. Pero ese día, su crueldad alcanzó un nuevo nivel. Era un jueves común. Fernando había prometido llevarme a almorzar al Café Sabor Mineiro, mi lugar favorito. «Mamá, usted merece salir un poco de casa», me dijo al invitarme. Lo que debería haber sido un día especial se convirtió en mi mayor pesadilla, cuando Patricia decidió en el último momento que necesitaba pasar por la Galería Ipanema para comprar un regalo. «Solo será una rápida pasada», insistió ella con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Fernando, siempre cediendo a sus caprichos, aceptó de inmediato. «Es rápido, mamá». La boutique Eleganza era el tipo de tienda en la que en otros tiempos jamás habría tenido el valor de entrar. Candelabros de cristal, dependientes impecablemente vestidos, ropa sin etiquetas de precio. Ese viejo dicho «si tienes que preguntar el precio, no puedes pagar» parecía haber sido inventado allí. Mientras Patricia desfilaba por la tienda como si fuera la dueña, probando perfumes carísimos y rechazando prendas con un gesto despectivo, me quedé parada cerca de la entrada, sintiéndome fuera de lugar en mi sencillo vestido de algodón floreado y mis cómodos zapatos, ya gastados por el uso. Fue entonces cuando lo vi, un vestido azul turquesa, exactamente del color del cielo en días claros de verano. El color que mi difunto esposo, Antonio, siempre decía que combinaba con mis ojos. Sin pensarlo mucho me acerqué y toqué la delicada tela, seda pura, como rara vez había tocado en mi vida, excepto en las piezas que cosía para clientas más adineradas. Por un breve momento me permití soñar. Imaginé cómo sería usar algo tan bonito, tan elegante, quizás para el cumpleaños de 4 años de mi nieto Miguel, que sería el próximo mes. Patricia siempre se encargaba de organizar grandes fiestas para el niño, invitando a la alta sociedad. Y yo invariablemente me sentía como un pez fuera del agua, con mis ropas sencillas y modales que ella consideraba anticuados. Saqué el vestido del perchero con cuidado, como si fuera una reliquia frágil. Antes de que pudiera sostenerlo contra mi cuerpo para ver cómo me quedaría, escuché esa voz estridente y cortante que conocía tan bien. «¿Qué crees que estás haciendo?». Patricia venía en mi dirección, los tacones altos golpeando furiosamente contra el suelo de mármol, los ojos verdes chispeando de rabia. Antes de que pudiera responder, ella arrancó el vestido de mis manos. «Suelta ese vestido, vieja pobre. No tienes dinero». El tiempo pareció congelarse. La música ambiental de la tienda seguía sonando, pero para mí solo existía un silencio ensordecedor, roto solo por los latidos acelerados de mi corazón. Sentí las miradas de las vendedoras, de los otros clientes, incluso de un hombre de traje que luego descubrí que era el doctor Paulo Machado, un abogado renombrado en la ciudad. Busqué los ojos de mi hijo, implorando silenciosamente por ayuda, por defensa, por cualquier gesto que mostrara que aún le importaba su madre. Pero Fernando solo miraba sus propios zapatos, con las manos en los bolsillos, el rostro rojo de vergüenza. No por la actitud de su esposa, comprendí con dolor, sino por la presencia de su madre, demasiado simple para ese ambiente. «Lo siento», murmuré, devolviendo el vestido al perchero con manos que temblaban tanto que apenas podía coordinar los movimientos. Una lágrima rebelde se escapó, pero se secó rápidamente. No le daría a Patricia el placer de verme llorar. Juliana, una joven vendedora de no más de 30 años, se acercó discretamente y me ofreció un vaso de agua. Su mirada compasiva fue la única amabilidad que recibí en ese momento. «¿Está bien?», susurró ella mientras Patricia ya se alejaba, dirigiéndose a otra sección de la tienda, como si nada hubiera pasado.
Respondí automáticamente la respuesta ensayada que había dado tantas veces en los últimos años. Estoy bien, estoy acostumbrada, todo está bien, pero no lo estaba. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No era solo la humillación pública, era la constatación de que mi propio hijo, ese niño que había criado sola tras la muerte prematura de mi marido, aquel por quien había sacrificado sueños, salud y juventud, no movió un dedo para defenderme. El almuerzo en el Café Sabor Mineiro fue cancelado. En el camino de regreso a casa, en el asiento trasero del coche importado de Fernando, observaba las calles de Porto Alegre pasar por la ventana, pero no veía nada. Mi mente estaba lejos, reviviendo no solo el episodio de la tienda, sino todos los pequeños y grandes desprecios que había tragado en silencio en los últimos años, las indirectas durante las cenas familiares, los comentarios sobre mi apariencia, mi ropa, mis modales en la mesa, la forma en que Patricia limitaba mi acceso a mi propio nieto como si pudiera contaminarlo con mi simplicidad, las veces que reorganizaba mi pequeño cuarto en su casa, tirando objetos personales que consideraba trastos. Y sobre todo, la manera en que envenenaba a mi hijo contra mí, con mentiras susurradas en su oído durante la noche, haciendo que Fernando dudara cada vez más de su propia madre. Al llegar a casa, esa mansión fría en Barra de Tijuca que nunca sentí como mi hogar, fui directo a mi cuarto. Era el más pequeño de la casa. Antiguamente un despacho adaptado con una cama individual cuando me mudé allí, tras quedarme viuda. Las paredes estaban desnudas, sin las fotografías y recuerdos que decoraban mi antigua casa en Vila São José. Patricia no permitía la decoración cursi en los espacios comunes. Sentada al borde de la cama, mirando mis manos arrugadas y callosas, tomé una decisión. No sabía aún cómo, pero esa humillación no quedaría impune. No por una venganza mezquina, sino porque algo dentro de mí gritaba que era hora de recuperar mi dignidad. Lo que no sabía en ese momento de resolución silenciosa era que el destino estaba a punto de ofrecerme un arma mucho más poderosa de lo que podría imaginar, una verdad oculta que cambiaría todo. Una semana después de aquel terrible episodio en la tienda, ocurrió algo que cambió mi vida por completo. Fernando me pidió que organizara su habitación y la de Patricia, mientras llevaban a Miguel al pediatra. Fue entonces cuando sin querer derribé una caja del alto del armario, y lo que encontré dentro cambió completamente el rumbo de mi vida. Pero para entender el impacto de aquel descubrimiento, debo retroceder un poco en el tiempo y contar cómo comenzó todo. Cuando Fernando me invitó a vivir con él tras la muerte de mi Antonio, confieso que dudé durante 4 décadas. Vivía en la misma casita sencilla en la Villa San José, donde cada rincón guardaba un recuerdo. Allí, Fernando dio sus primeros pasos. Allí lloré la muerte prematura de mi marido. Allí pasé noches en vela cosiendo para pagar la universidad de mi hijo. Mamá no puede quedarse sola, insistió Fernando en las semanas posteriores al velorio. Tengo una habitación libre. La casa es grande. Merece descansar ahora. Sus ojos eran sinceros, la misma mirada decidida que tenía de niño, cuando decidía ayudarme con las costuras, enhebrando agujas para aliviar mi vista cansada. Mi hijo siempre fue un niño sensible e inteligente, el primero de la familia en entrar a la universidad. Como costurera de fábrica ganaba poco, pero cada centavo ahorrado fue para su educación. Fernando correspondió al sacrificio, graduándose con honores en ingeniería civil. La primera vez que entré en la casa de Fernando y Patricia, una mansión en un condominio cerrado en Barra da Tijuca, sentí un nudo en el estómago, pisos de mármol italiano, obras de arte en las paredes, una vista deslumbrante al mar. Era un mundo tan distante del mío que me sentí una intrusa antes de cruzar el umbral. Patricia me recibió con una sonrisa fría, alta, elegante, con el cabello perfectamente teñido en un tono rubio que combinaba con sus ojos verdes felinos. Recuerdo su primer comentario al ver mis 2 maletas viejas. Vaya, solo eso. Bueno, mejor así. El armario de huéspedes es pequeño. En esa primera semana, se aseguró de establecer las reglas de la casa. No debía usar la cocina principal. Solo la pequeña cocina de atrás. El jardinero venía los martes y jueves, la limpiadora a diario. No debía interferir en su trabajo y, lo más importante, no debía sobreestimular al pequeño Miguel, que en ese momento tenía solo 1 año. Tiene una rutina, señora Cecilia. Los pediatras modernos recomiendan consistencia, explicó como quien habla con un niño o alguien muy obtuso. Nada de dulces escondidos o dejarlo despierto fuera de hora.
Fernando a mi lado solo la miraba, como si eso fuera perfectamente normal. Tragaba la indignación junto con el café amargo que ella sirvió. Después de todo, estaba en su casa y mi hijo parecía tan feliz con su familia perfecta. Los primeros signos de que algo estaba profundamente mal surgieron sutilmente. Una mañana, mientras Fernando estaba en el trabajo, hice un pastel de maíz, la receta de mi madre, que Fernando adoraba en su infancia. Cuando Patricia llegó de su día de spa y sintió el olor, su rostro se contorsionó en una expresión de desagrado. Señora Cecilia, ¿no acordamos que usted no usaría la cocina? Además, los carbohidratos refinados y el azúcar son veneno. Fernando está tratando de mantenerse en forma. Esa noche, cuando mi hijo llegó, le ofrecí un trozo del pastel. Miró rápidamente a su esposa antes de rechazarlo. Estoy a dieta, mamá. Colesterol alto, ya sabes cómo es, pero por la noche lo escuché en la cocina, sirviéndose una generosa porción. Nuestras miradas se cruzaron. La suya culpable, la mía herida. Era como si poco a poco Patricia estuviera cortando los lazos entre nosotros, tejiendo una red invisible que alejaba a mi hijo de mí. La situación empeoró cuando intenté establecer una conexión con mi nieto. Miguel era un niño encantador con los ojos expresivos de su padre y una sonrisa que iluminaba el ambiente. Desde que me mudé anhelaba momentos con él, soñando con ser la abuela que cuenta historias, enseña recetas, crea recuerdos. Pero Patricia siempre encontraba una forma de intervenir. Acaba de bañarse. No lo toques ahora. Casi es hora de la clase de natación para bebés. La niñera ya organizó las actividades del día. Cuando lograba unos minutos preciosos con Miguel, me sentía observada, como si estuviera siendo evaluada. Un día, mientras jugábamos en el jardín, le enseñé una canción que cantaba a Fernando en su infancia. El niño reía encantado, aplaudiendo con torpeza. Patricia apareció en la terraza como un halcón. Por favor, no le enseñes esas canciones folclóricas. Estamos invirtiendo en educación musical Montessori y eso puede confundirlo. Folclórica. La palabra salió de su boca como un insulto, una categorización de mi origen, de mi esencia. En ese momento comprendí que para ella no solo era la suegra no deseada, era la personificación de todo lo que despreciaba, simplicidad, tradición, raíces humildes. A medida que pasaban los meses, Fernando cambiaba. El hijo amoroso y atento se transformaba en un hombre distante, siempre ocupado, siempre demasiado cansado para una conversación. Cuando intentaba compartir mis preocupaciones, me interrumpía con frases como, «Usted está exagerando», o «Patricia solo quiere lo mejor para todos nosotros». Una noche escuché una discusión acalorada en su habitación. La voz de Patricia, generalmente controlada y fría, estaba alterada. Su madre tocó mis joyas. Estoy segura de que ese broche de esmeraldas estaba en la caja azul, no en la roja. Ella está husmeando cuando no estamos en casa. Patricia, eso es una acusación seria. Mi madre nunca haría eso. La voz de Fernando sonaba cansada, más resignada que defensiva. Siempre la defiendes. ¿No te das cuenta de que ella intenta sabotearme desde el principio? Los comentarios sobre mi forma de criar a Miguel, las historias de cuando Fernando era pequeño, las recetas que sabe que no apruebo. Al día siguiente Fernando apenas me miró durante el desayuno. Intenté iniciar una conversación, preguntar sobre su nuevo proyecto en el trabajo, pero respondió con monosílabos. Antes de salir, se detuvo en la puerta y me miró, «Madre, necesito que respete el espacio y las cosas de Patricia. Esta también es su casa». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Nunca en mi vida había tomado algo que no me pertenecía. La acusación velada dolía más que cualquier insulto directo. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Patricia intensificó su juego psicológico, escondiendo objetos de la casa e insinuando que yo los había movido o roto. Comenzó a cerrar la puerta de su habitación cuando salían. Un recordatorio constante de que no era de fiar. Lo peor vino cuando empecé a notar cambios en el comportamiento de Miguel conmigo. El niño que antes corría a mis brazos cuando me veía ahora me mira con desconfianza, a veces incluso llorando cuando intento cargarlo. Una tarde en la que estábamos solos, Fernando en el trabajo y Patricia en un almuerzo con sus amigas ricas, escuché al pequeño decir con su voz infantil, «Abuela mala, abuela, agarra mis cosas».
Mi corazón se rompió. Me di cuenta de que Patricia estaba envenenando incluso la cabecita de mi nieto contra mí. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, sintiéndome más sola que cuando perdí a mi marido. Al día siguiente intenté hablar con Fernando. Llegó tarde como siempre, pero lo encontré en la cocina comiendo un sándwich rápido. Hijo, necesitamos hablar. Patricia está metiendo ideas en la cabeza de Miguel sobre mí, cosas que no son verdad. Fernando suspiró frotándose los ojos cansados. Mamá, Miguel tiene 3 años. Los niños de esa edad fantasean, mezclan la realidad con la imaginación. Usted está siendo paranoica. ¿Paranoica, Fernando? Su hijo me dijo que yo le quito sus cosas. Tenía miedo de mí. Un niño no inventa eso solo. ¿Qué insinúa? ¿Que Patricia habla mal de usted a un bebé? Su voz se elevó. Algo raro en mi hijo que generalmente es contenido. Siempre ha sido así, mamá. Usted nunca aceptó mi matrimonio, nunca le dio una oportunidad a Patricia. ¿Cómo puede decir eso? Solo quiero. Basta. Golpeó la mesa con la mano, haciéndome retroceder asustada. Estoy cansado de estos dramas. Patricia tiene razón. Parece que no entiende que esta no es su casa, que aquí hay reglas. Retrocedí como si me hubieran golpeado físicamente. Ese no era mi hijo, era un extraño, moldeado por años de manipulación sutil. Perdóname por ser una carga, murmuré, levantándome para salir de la cocina. Mamá, espera. Su voz se suavizó un poco. No es eso. Solo estamos todos cansados. Mañana hablamos mejor, pero el mañana nunca llegaba para nuestras conversaciones. Fernando salía temprano para el trabajo y volvía tarde, muchas veces cuando ya estaba en mi pequeño cuarto. Fue en ese clima tenso que ocurrió el episodio de la boutique Eleganza. La humillación pública fue solo el detonante de años de pequeñas crueldades, de un proceso calculado de borrado de mi existencia, de mi importancia en la vida de mi hijo y nieto. Al día siguiente, después de aquel fatídico episodio en la tienda, estaba tranquila en mi cuarto cuando Fernando golpeó la puerta. Su rostro tenía esa expresión que conocía bien, culpa mezclada con irritación. Mamá, Patricia y yo vamos a llevar a Miguel al pediatra. ¿Podría arreglar nuestro cuarto mientras estamos fuera? La empleada está de descanso hoy. Una parte de mí quería rechazarlo, decir que no era su empleada, pero otra parte, quizás la madre, que nunca dejó de existir, quería cualquier oportunidad de demostrar valor, de ser útil para el hijo que se me escapaba entre los dedos. Claro, hijo, no te preocupes. Asintió sin mirarme a los ojos y salió. 15 minutos después, escuché el coche partir. Entré en el cuarto principal con cuidado, casi como una intrusa. Era un ambiente que reflejaba perfectamente a Patricia, frío, impersonal, impecablemente decorado, sin una sola fotografía u objeto que contara una historia. Cambié las sábanas, limpié las superficies, organicé las revistas de decoración y moda que ella coleccionaba. Fue entonces cuando noté una pequeña irregularidad en el forro del armario. Una de las tablas superiores parecía ligeramente desalineada. Usando una silla para alcanzarla, intenté ajustarla. Fue entonces cuando la caja cayó, una caja de zapatos cara, de esas que vienen con seda por dentro, escondida detrás de bolsos de marca. El contenido se esparció por el suelo, sobres, documentos, algunas fotografías. Me apresuré a recoger todo, temiendo que Patricia descubriera que había estado hurgando allí. Fue cuando un sobre llamó mi atención. Tenía el logotipo de un laboratorio médico renombrado y estaba dirigido a Fernando. No tenía intención de husmear, lo juro por todo lo sagrado, pero el sobre estaba abierto y algo me decía que su contenido era importante. Lo que vi allí lo cambió todo. Era una prueba de ADN fechada hace 3 años. Cuando Miguel aún era un bebé, las palabras saltaban de la página como si estuvieran en neón. Probabilidad de paternidad, 0%. Mi nieto, ese niño que amaba con cada fibra de mi ser, no era hijo de mi Fernando. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el papel. Junto a la prueba había extractos bancarios mostrando transferencias mensuales a una cuenta a nombre de Gustavo Meirelles. Reconocí el nombre de inmediato. Era el ex socio de Fernando en la constructora, aquel que salió de la sociedad hace unos 4 años, poco antes de la boda de Fernando y Patricia.
Tras una desavenencia que mi hijo nunca quiso detallar, había también fotografías que una madre nunca debería ver involucrando a su hijo. Patricia y Gustavo en situaciones íntimas, en una habitación de hotel que reconocí como parte de un resort de lujo, donde Fernando mencionó haber pasado un fin de semana de negocios hace algunos años. La verdad me golpeó como un puñetazo. Patricia había traicionado a mi hijo desde el principio. Miguel era fruto de esa traición. Y lo peor, Fernando lo sabía y eligió criar al niño como suyo, mientras pagaba al verdadero padre para mantenerse alejado. Me senté al borde de la cama tratando de respirar. Tantas cosas tenían sentido ahora. La distancia de Fernando, su complacencia con los abusos de Patricia, su negativa a enfrentarse a ella. No era solo manipulación, era chantaje emocional. Ella lo mantenía rehén de ese terrible secreto. Con manos temblorosas devolví todo a la caja y la volví a colocar en su lugar. Bajé de la silla sintiendo mis piernas débiles y me senté de nuevo en la cama, tratando de procesar ese descubrimiento devastador. ¿Cómo podría mirar a mi hijo ahora, sabiendo la carga que llevaba en silencio? ¿Cómo podría seguir viviendo bajo el mismo techo que esa mujer, que no solo me despreciaba, sino que había traicionado y humillado a mi hijo de la peor manera posible? Pero algo más nació dentro de mí en ese momento. Una resolución, una fuerza que no sabía que aún poseía. Patricia podría haber vuelto a mi hijo contra mí, podría haberme humillado públicamente, pero ahora tenía algo que ella no esperaba, la verdad. Y con esa verdad vendría mi redención. Esa noche, cuando regresaron, actué con normalidad. Serví la cena, jugué con Miguel, soporté las miradas frías de Patricia, pero por dentro hervía. Un plan comenzaba a formarse. Necesitaba más información, pruebas más concretas y, sobre todo, necesitaba descubrir si esa farsa continuaba. Si Patricia aún mantenía contacto con Gustavo, la respuesta vino de una fuente inesperada. Solo una semana después, estaba yo en la fila de la caja del supermercado cuando escuché a alguien llamar mi nombre. Doña Cecilia, ¿se acuerda de mí? Me di la vuelta y reconocí de inmediato esos ojos amables. Era Juliana, la joven vendedora de la boutique Eleganza, que me ofreció agua durante mi momento de humillación. Claro que me acuerdo, hija, respondí, sintiendo una mezcla de vergüenza y gratitud. ¿Cómo podría olvidar? Juliana miró a su alrededor como si verificara si alguien nos observaba, y bajó la voz: he intentado hablar con usted desde aquel día. Lo que pasó fue horrible e injusto. Algo en la sinceridad de esa chica me tocó profundamente. Tal vez era la soledad que había estado sintiendo. Quizás era la desesperada necesidad de un aliado. Pero la invité a un café allí mismo en el pequeño kiosco del supermercado, entre sorbos de café tibio en vasos de plástico. Juliana me contó algo que me heló la sangre. Doña Cecilia, ¿sabía que su nuera frecuenta la tienda regularmente? Siempre con el mismo hombre, nunca con su hijo. Sentí que mi corazón se aceleraba. Qué hombre alto, moreno, siempre bien vestido. Parecen íntimos. Ella se sonrojó levemente. Oí cuando él la llamó mi amor en el probador. Pensé que usted debería saberlo. ¿Sabe su nombre? Pregunté ya sospechando la respuesta. Gustavo. Creo. Pagó con tarjeta una vez. Meirelles, si no me equivoco. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. No era solo un desliz pasado, un error que resultó en Miguel. La traición continuaba descarada mientras mi hijo trabajaba para mantener esa farsa de familia feliz. Juliana notó mi perturbación y sorprendentemente me ofreció ayuda. Mi prima trabaja como empleada en la casa de sus padres, los Alcántara. Si quieres saber más. Nunca he sido una persona vengativa o entrometida. He pasado la vida con la cabeza baja, trabajando honestamente, evitando conflictos. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. No era solo por mí, era por mi hijo, por el pequeño Miguel, que inocente crecía en medio de tantas mentiras. Quiero saberlo todo, respondí con una firmeza que me sorprendió. En las semanas siguientes, Juliana se convirtió en mis ojos y oídos. A través de ella y de su prima Raquel, que trabajaba en la mansión de los Alcántara, comencé a armar el rompecabezas de la doble vida de Patricia. Descubrí que las clases de pilates de los martes y jueves eran, en realidad, encuentros en un departamento de lujo en Ipanema,
que los viajes de trabajo a Sao Paulo a menudo coincidían con los viajes de Gustavo, que los costosos regalos que ella exhibía orgullosamente, joyas, bolsos, ropa de marca, no siempre provenían de la tarjeta de crédito de mi hijo. Doña Luía, su madre, sospecha de algo. Me contó Raquel en uno de nuestros encuentros secretos en el Café Sabor Mineiro, pero hace la vista gorda. Lo que le importa es mantener las apariencias. Y el padre, el señor Ernesto, él es diferente, un hombre íntegro, severo incluso. Si supiera la mitad de lo que su hija hace, Raquel movió la cabeza. Tiene un código moral anticuado, pero firme. Toma en serio cosas como el honor familiar. Cada nueva información era como una pieza encajando en el mosaico de la verdad. Guardaba todo en mi corazón, esperando el momento adecuado, reuniendo valor. Una tarde, mientras todos estaban fuera, tuve la osadía de revisar el celular de Patricia, que había olvidado cargando en la sala. La contraseña era fácil. La fecha de cumpleaños de ella, un ejemplo clásico de la vanidad que la impedía imaginar que alguien pudiera invadir su privacidad. Lo que encontré allí confirmó todo, mensajes, fotos, planes. Patricia no solo traía a mi hijo, lo despreciaba. En conversaciones con Gustavo, se refería a Fernando como el tonto. Se burlaba de su dedicación a la familia, ridiculizaba su origen humilde, mi origen. En un mensaje particularmente doloroso, ella escribía: no aguanto más a esta vieja entrometida en mi casa. Fernando insiste en mantenerla por pena. Típico de él, siempre el bueno. Mal sabe el que su precioso hijito ni siquiera es suyo. Leí eso y sentí una mezcla de náuseas y furia. ¿Cómo podía una mujer ser tan cruel, tan calculadora? ¿Cómo podía jugar con los sentimientos de un hombre bueno como mi hijo? Pero el mensaje que realmente me dejó sin aliento fue un intercambio reciente. Gustavo, ¿y si contamos la verdad? Estoy cansado de esta situación. Quiero a mi hijo. Patricia, ni lo pienses. Fernando es perfecto como padre de fachada. Rico, trabajador, ingenuo. Además, renunciaste legalmente cuando aceptaste ese acuerdo. Entonces, eso era un acuerdo legal, dinero cambiado por silencio, por la negación de la paternidad. Fernando sabía que Miguel no era su hijo y aún así aceptó criarlo, pagando al verdadero padre para mantenerse alejado. ¿Qué tipo de acuerdo era ese? ¿Qué poder tenía Patricia sobre mi hijo para forzarlo a tal humillación? Las respuestas llegaron poco a poco en fragmentos de conversaciones escuchadas, en documentos encontrados accidentalmente, en confidencias intercambiadas con Juliana y Raquel. Hace 5 años, Fernando y Gustavo eran socios prometedores en una constructora. Ganaron una licitación importante para un proyecto gubernamental. El primer gran salto para su empresa fue cuando Patricia entró en escena. Hija de la élite con contactos poderosos, se acercó a los dos socios ofreciendo abrir puertas. Seducida por el estatus emergente de Fernando y la belleza latina de Gustavo, se involucró con ambos simultáneamente. Cuando quedó embarazada, vio en Fernando al mejor candidato a esposo, más estable, más maleable, más presentable para la familia tradicional, pero mantuvo el romance con Gustavo, la pasión prohibida que nunca pudo abandonar. La prueba de ADN hecha en secreto reveló la verdad. Fernando, devastado, confrontó a los dos. Gustavo, en problemas financieros tras una serie de inversiones fallidas, aceptó un acuerdo, una cantidad mensual a cambio de alejarse y nunca reclamar la paternidad. Patricia, temiendo el escándalo que arruinaría su reputación en la alta sociedad, usó la influencia de su familia para convencer a Fernando de aceptar esa situación, amenazando con destruir su constructora con demandas y cancelaciones de contratos si él la exponía. Mi hijo, acorralado y ya emocionalmente involucrado con el bebé que creía que era suyo, aceptó ese pacto diabólico, se separó del socio, se casó con Patricia y enterró la verdad en el fondo de su alma. Una tragedia silenciosa que explicaba tantas cosas. La mirada siempre triste detrás de la sonrisa de Fernando, su dedicación casi obsesiva al trabajo, su tolerancia inexplicable a los caprichos y crueldades de Patricia, su alejamiento gradual de mí, la única persona que podría ver a través de la máscara que usaba a diario. En una de mis conversaciones con Juliana, ella me contó algo que encendió una luz de esperanza. Doña Cecilia, ¿sabía que el cumpleaños de Doña Luía, madre de Patricia, será el próximo mes? Mi prima dijo que están organizando una gran fiesta en la mansión de los Alcántara. Toda la familia estará allí, incluido el señor Ernesto,
que rara vez aparece en estos eventos sociales. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Si había alguien capaz de poner fin a esa farsa, era Ernesto Alcántara, el patriarca severo que, según todos decían, no toleraba la deshonra en la familia. ¿Tu prima conseguiría una invitación para esta fiesta?, pregunté. Juliana pareció sorprendida. La señora está pensando en acabar con esta mentira de una vez por todas, respondí con una convicción que no sentía desde la juventud. El plan era arriesgado, casi temerario, pero cuando uno está acorralado, cuando ya ha perdido casi todo, el miedo da paso a una valentía nacida del desespero. En las semanas previas a la fiesta, reuní todas las pruebas, copias de los mensajes, del test de ADN, de los extractos bancarios que mostraban los pagos a Gustavo. Guardé todo en un sobre que llevé conmigo como un talismán. La víspera de la fiesta, Fernando me sorprendió con un anuncio. Mamá, mañana es el cumpleaños de la madre de Patricia. Me gustaría que nos acompañara. Casi me atraganté con el té que estaba tomando. Era la primera vez en años que me invitaba a un evento familiar importante. ¿Estás seguro, hijo? ¿A Patricia no le importa? Desvió la mirada. Ese gesto tan característico cuando mentía u omitía algo. En realidad, fue idea de ella. Dijo que usted necesita socializar más, conocer gente. Algo estaba mal. Patricia jamás me incluiría voluntariamente en su círculo social. ¿Cuál sería la trampa? Aún así, acepté. Era exactamente lo que necesitaba. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor ropa, un conjunto azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Patricia me miró de arriba a abajo cuando bajaba las escaleras. Una sonrisa delgada en sus labios perfectos. Doña Cecilia, tal vez quiera usar esto. Me extendió una caja que contenía un conjunto de collar y aretes que nunca podría comprar con mi modesta pensión. Un regalo mío para que se sienta adecuada al ambiente. Entendí el mensaje subliminal. Yo era inadecuada, una intrusa en su mundo de lujo. El regalo era una forma de disminuirme, de reforzar nuestra diferencia de estatus. Aún así, acepté con una sonrisa. ¡Qué amabilidad, hija! Gracias. Su sonrisa vaciló ligeramente, desconcertada por mi reacción serena. La mansión de los Alcántara era exactamente como la imaginé, un palacete imponente en el Jardín Europa, en Sao Paulo, rodeado de jardines impecables y seguridades discretas. Autos de lujo se alineaban en la entrada, choferes uniformados abriendo puertas para invitados elegantemente vestidos. Me sentí pequeña, fuera de lugar, pero mantuve la cabeza en alto. Patricia circulaba entre los invitados como una reina, presentando a Fernando orgullosamente como mi esposo, el ingeniero, mientras yo seguía discretamente observando todo. Fue entonces cuando vi a Gustavo. No debería estar allí. Era un riesgo absurdo, pero allí estaba, conversando animadamente con un grupo de hombres de negocios, como si perteneciera a ese ambiente. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Él frunció el ceño, tal vez tratando de recordar dónde me había visto antes. Desvié la mirada rápidamente con el corazón acelerado. Minutos después, en el lujoso baño de la mansión, escuché voces provenientes de una habitación adyacente, una pequeña oficina con la puerta entreabierta. Reconocí de inmediato a Patricia y Gustavo. ¿Te volviste loca al aparecer en la fiesta de mi padre? ¿Y si Fernando sospecha? Te extrañaba a mi hijo. Estoy cansado de este juego, Patricia. Nuestro acuerdo fue claro. Tú recibes tu dinero y te mantienes alejada. El dinero ya no es suficiente. Quiero reconocer a Miguel. Quiero ser un padre de verdad. Su voz adquirió un tono gélido que conocía bien. Nunca entendiste. Jamás permitiré que destruyas todo lo que construí. Miguel es un Alcántara Monteiro ahora. Tiene un futuro brillante por delante. ¿Qué tienes para ofrecer? Un apartamento pequeño y un nombre sin peso. Tienes el amor verdadero para ofrecer algo que desconoces. El sonido de una bofetada cortó el aire, seguido por una risa amarga de Gustavo. Esa es la verdadera Patricia Alcántara, la víbora detrás de la socialité perfecta. Me alejé silenciosamente con las manos temblando. Lo que acababa de escuchar confirmaba mis sospechas más oscuras y al mismo tiempo presentaba una nueva complicación.
Gustavo quería al hijo, quería destruir la farsa que Fernando había aceptado mantener. Caminé por el salón principal como en trance observando a esas personas ricas y poderosas, todas sonriendo, todas interpretando sus papeles sociales a la perfección. ¿Cuántas otras mentiras, cuántas otras farsas se escondían detrás de esas sonrisas? Fue entonces cuando vi a Ernesto Alcántara, un hombre imponente de cabello canoso y postura militar, conversando seriamente con dos caballeros de edad similar. Algo en su expresión severa, en su mirada penetrante, me dio valor. Me acerqué decidida, el sobre pesando en el bolsillo de mi abrigo como plomo. ¿Era ahora o nunca? Señor Alcántara, ¿podría hablar con usted en privado? Es sobre su hija. Los ojos azul grisáceo, tan diferentes de los de Patricia, me miraron con curiosidad. Y usted es Cecilia Monteiro, madre de Fernando, esposo de su hija. Asintió educadamente, disculpándose con sus interlocutores. Me condujo a una terraza lateral, menos frecuentada por los invitados. ¿En qué puedo ayudarla, señora Monteiro? Respiré hondo buscando valor en las profundidades de mi alma. Usted ama a su familia, ¿verdad? Valora el honor, la verdad. Frunció el ceño, intrigado por mi enfoque directo. Sin duda son valores innegociables para mí. Entonces usted merece saber que está viviendo una mentira. Le extendí el sobre. Su hija ha estado engañando a mi hijo desde el inicio del matrimonio. El pequeño Miguel no es su nieto biológico. Su rostro palideció, luego adquirió un tono rojizo. Sus manos fuertes temblaron levemente al abrir el sobre y examinar su contenido. Minutos que parecieron horas pasaron mientras leía cada documento. Estudió cada fotografía. Su rostro era una máscara impenetrable de control. Finalmente dobló todo cuidadosamente y me miró con una expresión que parecía ver a través de mi alma. ¿Por qué me muestra esto, señora Monteiro? Porque estoy cansada de ver a mi hijo sufrir. Porque quiero justicia. Porque creo que usted, a diferencia de su esposa, no toleraría tal deshonestidad en su familia. Asintió lentamente. Tiene razón. No lo tolero. Hizo una pausa, estudiándome. Pero debo preguntar. ¿Su hijo sabe que usted está haciendo esto? Sentí un nudo en la garganta. Mi hijo sabe de la traición. Sabes que Miguel no es suyo. Aceptó esta situación por razones que aún no comprendo del todo, pero no sabe que estoy aquí. Entiendo. Guardó el sobre en el bolsillo interno de su chaqueta. Usted acaba de poner una bomba en mi familia, señora Monteiro. Espero que esté preparada para la explosión. En ese momento una voz conocida sonó a nuestras espaldas. Papá, ¿qué está pasando aquí? Nos volvimos para encontrar a Patricia, hermosa en su vestido de fiesta, con el rostro una máscara de desconfianza al verme hablando con su padre. Ernesto Alcántara miró a su hija con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de decepción, ira y resolución. Estamos teniendo una conversación muy interesante sobre el honor familiar, Patricia. Algo que aparentemente desconoces. Vi su rostro palidecer, los ojos verdes agrandándose en comprensión y pánico. Papá, no sé lo que esta mujer le dijo, pero silenció. Su voz, aunque baja, llevaba una autoridad que hizo que Patricia se encogiera como una niña regañada. No aquí, no ahora. Pero esta farsa termina hoy. Fue entonces cuando vi a Fernando acercándose, confundido por nuestra pequeña reunión en la terraza. A su lado, como una sombra no deseada, venía Gustavo Meireles. El destino había reunido a todos los personajes de ese drama en un único escenario. Y yo, la simple costurera, la vieja pobre, que no tenía dinero para un vestido elegante, había encendido la mecha que haría todo explotar. Patricia, ¿estás bien?, preguntó Fernando mirando desconfiado a Gustavo, que se mantenía a pocos pasos de distancia. No, hijo, respondí antes de que cualquier otro pudiera hablar. Nada está bien, pero pronto lo estará. Ernesto Alcántara miró a cada uno de nosotros, luego al salón lleno de invitados. Vamos todos a mi oficina ahora. Y así seguimos al patriarca por los pasillos de la mansión, un pequeño cortejo de secretos a punto de ser revelados, vidas a punto de ser transformadas para siempre. Lo que ocurrió en esa sala cambiaría el curso de nuestras vidas de maneras que jamás podría imaginar.
La oficina de Ernesto Alcántara era exactamente como el hombre, imponente, tradicional e intimidante. Paredes revestidas de madera oscura, libros encuadernados en cuero, una pesada mesa de jacarandá que parecía haber sido testigo de décadas de decisiones importantes. Un enorme retrato del patriarca en uniforme militar dominaba la pared principal, recordándote constantemente su autoridad. Entramos en silencio. Una procesión tensa de secretos y mentiras a punto de ser expuestos. Ernesto ocupó la silla detrás del escritorio, un juez listo para su juicio. Patricia permaneció de pie, rígida como una estatua, los nudillos blancos de tanto apretar su bolso de marca. Fernando parecía confundido, alternando miradas entre mí y Gustavo, que se mantenía cerca de la puerta como si calculase rutas de escape. Siéntense, ordenó Ernesto, su voz cortando el silencio como una cuchilla. Obedecimos automáticamente. Me sentí como una niña en la dirección de la escuela, a pesar de mis 67 años. Patricia, comenzó él, los ojos fijos en su hija. La madre de tu esposo acaba de mostrarme algo perturbador. Sacó el sobre del bolsillo interno de su chaqueta, colocándolo sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Te gustaría explicar esto antes de que lo abra de nuevo? Vi el pánico crecer en los ojos de mi nuera. Esos mismos ojos que tantas veces me miraron con desprecio. Padre, sea lo que sea. Esta mujer te lo mostró. Son mentiras. Nunca aceptó mi matrimonio. Siempre intentó alejar a Fernando de mí. Su voz, normalmente controlada, tenía un tono agudo de desesperación. Mentiras. Ernesto abrió el sobre esparciendo su contenido sobre la mesa. Tengo aquí una prueba de ADN que demuestra que mi supuesto nieto no lleva la sangre de los Monteiro. Tengo extractos bancarios que muestran pagos regulares al señor Meirelles, aquí presente. Tengo fotografías suyas con este hombre en situaciones que una mujer casada jamás debería estar. ¿Son estas las mentiras, Patricia? Fernando se levantó bruscamente, el rostro pálido. Señor Alcántara, no es lo que parece. Usted sabía. Lo interrumpí sin poder contenerme más. Fernando, por favor, basta de mentiras. Encontré los documentos en su cuarto. Sé que aceptaste criar a Miguel, aun sabiendo que no es tu hijo biológico. Tu hijo me miró como si acabara de apuñalarlo por la espalda. El dolor en sus ojos casi me hizo retroceder, pero era demasiado tarde. La verdad, como agua represada, ahora fluía incontrolable. ¿Es esto verdad, Fernando? La voz de Ernesto era baja, peligrosa. Mi hijo se pasó la mano por la cara, súbitamente envejecida. 10 años. Sí, lo descubrí poco después del nacimiento de Miguel. Patricia, yo lo amaba. Patricia explotó, las lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. Amo a Fernando, siempre lo amé. Fue un error, un único error, un error de 3 años. Gustavo finalmente habló, su voz cargada de amargura. Un error que resultó en mi hijo, al que me prohibiste conocer, criar. En silencio. Patricia se volvió hacia él, furiosa. Aceptaste el acuerdo, aceptaste el dinero porque estabas en quiebra y desesperado. Gustavo avanzó un paso. ¿Por qué amenazaste con no dejarme ver al niño si no cooperaba? ¿Por qué tu padre aquí presente? Señaló a Ernesto. Tiene suficiente influencia para destruir cualquier oportunidad de reinicio que tuviera en el sector. Ernesto Alcántara levantó una ceja, genuinamente sorprendido. Usé mi influencia contra ti, señor Meireles. Esta es la primera vez que oigo tal absurdo. No tú directamente, respondió Gustavo. Patricia dijo que usaría el nombre de la familia, los contactos de su padre, para asegurar que nunca más trabajara en la construcción si intentaba reclamar a mi hijo. Todas las miradas se volvieron hacia Patricia, que ahora parecía acorralada. Era necesario. Susurró. Para proteger a la familia, para evitar el escándalo. Para proteger tu reputación, quieres decir, corregí, incapaz de contener la indignación para mantener tu estilo de vida, tu estatus social. Usted no entiende nada. Patricia gritó señalándome con un dedo acusador. Crecí en otro mundo cosiendo para sobrevivir. No sabes lo que significa cargar un nombre como Alcántara, las expectativas, las obligaciones. Mi hija nunca hablaría así.
Ernesto interrumpió. Su voz gélida. Los Alcántara tienen un lema. Honor por encima de todo. ¿Dónde está tu honor, Patricia? El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia parecía encogerse físicamente bajo la mirada acusadora de su padre. Fernando, que había permanecido en silencio, finalmente habló: acepté la situación porque amo a Miguel. Desde el primer momento en que lo sostuve, él era mi hijo. No importa lo que diga una prueba de ADN. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hablaste conmigo primero? Sentí que mi corazón se apretaba. Hijo, intenté tantas veces. Ya no me escuchabas. Patricia te volvió en mi contra, te hizo dudar de todo lo que decía, porque es manipuladora, entrometida. Patricia explotó de nuevo. Basta, Patricia. La voz de Ernesto resonó en la oficina. Tu comportamiento avergüenza nuestro nombre. Nombre, nombre, siempre el maldito nombre, murmuró ella, las lágrimas ahora fluyendo libremente. Nunca fui lo suficientemente buena para llevar el nombre Alcántara, ¿verdad, papá? Nunca fui el hijo que tú querías. Vi algo romperse en los ojos de Ernesto, una fisura en la fachada de patriarca autoritario, revelando por un instante al padre herido que había debajo. Esto no tiene nada que ver con que seas mujer, Patricia. Tiene que ver con carácter, con esencia básica. Respiró hondo, recuperando la compostura. La cuestión ahora es, ¿qué haremos al respecto? Gustavo dio un paso adelante. Quiero a mi hijo. Quiero poder conocerlo, convivir con él. Miguel solo conoce a Fernando como padre. Argumenté preocupada por mi nieto en medio de todo ese caos. Solo tiene 3 años. ¿Cómo lo explicaríamos? Con la verdad, respondió Ernesto, sorprendiendo a todos. Apropiada a su edad, por supuesto. Pero la verdad, las mentiras solo generan más mentiras, como estamos viendo. Fernando se levantó pasando las manos por su cabello en un gesto de desesperación. No voy a renunciar a mi hijo biológico o no, soy su padre. Estuve presente en cada momento, cada fiebre, cada pesadilla. Nadie está sugiriendo que te alejes, Fernando, dijo Ernesto en tono conciliador. Pero el señor Meirelles tiene derechos legales que han sido negados a través de un acuerdo cuestionable, por decirlo menos. Patricia se levantó de repente, su rostro contorsionado en una máscara de furia y desesperación. Esto es ridículo. Vamos a destruir la vida de un niño por causa de un ADN. Miguel es un Alcántara Monteiro. Tiene un futuro brillante por delante. Estudiará en las mejores escuelas, heredará empresas. ¿Qué puede ofrecer Gustavo? Un apartamento pequeño y un nombre sin peso. Puedo ofrecer amor verdadero. Gustavo repitió las mismas palabras que había oído antes en el pasillo. Algo que tú desconoces, Patricia, fue cuando la puerta de la oficina se abrió sin aviso. Luía Alcántara, madre de Patricia, entró como un huracán elegante en su vestido de fiesta. Ernesto, ¿qué está pasando? Los invitados están preguntando por ti. Por el amor de Dios, es mi cumpleaños, ¿lo olvidaste? Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en cada rostro hasta posarse en los documentos esparcidos sobre la mesa. Reconocimiento y horror surgieron en sus ojos. No, susurró. No aquí. No hoy. Lo sabías, afirmó Ernesto. No es una pregunta, sino una constatación dolorosa. ¿Sabías de todo esto? Luía enderezó su postura con el mentón en alto en desafío. Supe cuando lo descubrí, hice lo que haría cualquier madre. Protegí a mi hija mintiendo, encubriendo traición y fraude. Eso no es protección, Luía, es complicidad. El enfrentamiento entre la pareja de patriarcas añadió una nueva capa de tensión al ambiente ya sofocante. Todos éramos espectadores de un drama que se desarrollaba en múltiples niveles, marido y mujer, padre e hija, amantes prohibidos, madre e hijo. No podemos resolver esto ahora, insistió Luía. Práctica como siempre. Tenemos 200 invitados afuera. Un escándalo sería devastador para todos. Ernesto guardó silencio un momento pensativo. Finalmente asintió. Tiene razón en un punto. Hoy no es el momento. Pero esta conversación no termina aquí.
Se volvió hacia nosotros con una expresión grave. Fernando, Gustavo, doña Cecilia, les pido que se retiren discretamente. Continuaremos esta discusión mañana en mi oficina en el centro a las 10 horas. Me levanté sintiéndome extrañamente ligero, a pesar de la situación caótica. La verdad estaba expuesta, no había más secretos, no había más manipulaciones en las sombras. Cuando nos dirigíamos a la puerta, Ernesto añadió: Patricia, tú te quedas. Tenemos mucho de qué hablar, tu madre y yo. La mirada que Patricia me lanzó al salir contenía puro odio. Si las miradas pudieran matar, habría caído allí mismo. Pero mantuve su mirada sin titubear. Años de sumisión y miedo habían quedado atrás. Salimos en silencio de la mansión, evitando los salones principales donde la fiesta continuaba, ajena al drama que acababa de desarrollarse. En el coche camino a casa, Fernando finalmente rompió el silencio. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no viniste a hablar conmigo primero? ¿Me habrías escuchado? ¿Realmente me habrías escuchado? Me giré para mirarlo. Hace años que intento decirte que Patricia no es quien tú piensas. Siempre la defendiste, siempre minimizaste lo que hacía, incluso cuando me humilló públicamente en aquella tienda. Fernando apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Pensé que estaba exagerando. Ella decía que tú tenías celos, que no aceptabas nuestro matrimonio. Y tú le creíste a ella, no a mí, tu propia madre. No respondió, pero vi una lágrima deslizarse por su rostro. Mi hijo fuerte, mi ingeniero exitoso, reducido a un niño perdido. Mi corazón se apretó. Fernando, no hice esto para herirte o para destruir tu matrimonio. Lo hice porque no podía soportar verte sufrir en silencio, atrapado en una farsa. Amo a Miguel, susurró. Más que nada en esta vida. Lo sé, hijo, y eso no va a cambiar. Siempre serás su padre, el padre que estuvo presente, que lo amó desde el primer día. Toqué su brazo suavemente, pero Gustavo también tiene derecho a conocer al niño. La verdad siempre es mejor que la mentira, por más dolorosa que sea. Llegamos a casa tarde en la noche. La mansión en Barra da Tijuca, siempre tan fría e impersonal, parecía aún más vacía. Miguel dormía profundamente, cuidado por la niñera, que, ajena al drama familiar, solo informó que el niño comió bien y jugó mucho. Después de que la niñera se fue, me quedé despierta en la cocina preparando un té relajante. Fernando apareció en la puerta, con los ojos rojos. No puedo dormir, confesó, sentándose pesadamente a la mesa. Serví té para los dos en silencio. Era como volver décadas atrás, cuando él era adolescente y venía a contarme sus problemas en la escuela a altas horas de la noche. ¿Qué va a pasar ahora, mamá? Su voz tenía una vulnerabilidad que me partió el corazón. No sé con certeza, hijo, pero estaremos juntos como siempre lo hemos estado. Cubrí su mano con la mía. Eres fuerte, siempre lo has sido. Y Miguel necesita esa fuerza ahora. ¿Crees que Patricia va a luchar por la custodia? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que Patricia va a luchar por lo que siempre ha luchado. ¿Estatus, apariencia, comodidad? Si tienes que elegir entre Miguel y la fortuna de la familia, temo que no necesito completar. Fernando conocía a su esposa mejor de lo que admitía. La noche pasó lenta, cargada de aprensión. Dormí mal, despertando a cada ruido, temiendo y esperando el regreso de Patricia. Ella no volvió. A la mañana siguiente a las 9:30, estábamos listos para la reunión en la oficina de Ernesto. Fernando parecía 10 años mayor, con profundas ojeras marcando su rostro joven. Miguel se quedó con la niñera, ajeno a la tormenta que se formaba a su alrededor. La oficina de Ernesto Alcántara ocupaba el piso superior de un edificio histórico en el centro financiero de la ciudad. La placa discreta en la puerta decía solo Alcántara Inversiones, sin ninguna ostentación. Fuimos recibidos por una secretaria eficiente que nos condujo a una sala de reuniones. Gustavo ya estaba allí, tenso en su traje bien cortado. Minutos después, Ernesto entró seguido por Patricia. Noté de inmediato la ausencia de Luía. Buenos días a todos, comenzó Ernesto. Formal como siempre. Patricia tiene algo que decir. Mi nuera parecía diferente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una expresión derrotada que nunca había visto antes.
Evitaba mirar directamente a cualquiera de nosotros. Dudó, la voz temblando ligeramente. Quiero pedir disculpas por lo que hice, por las mentiras, por la forma en que traté. Miró brevemente hacia mí. ¿Cómo traté a la señora doña Cecilia? La sorpresa debió ser evidente en mi rostro. En 4 años de convivencia, nunca la había oído pedir disculpas a nadie. Mi padre lanzó una mirada rápida a Ernesto. Mi padre y yo hablamos largamente anoche sobre honor, sobre responsabilidad, sobre las consecuencias de nuestros actos. Ernesto intervino. Tras mucha reflexión, llegamos a algunas decisiones. Primero, Patricia acepta un divorcio consensuado, sin disputas por bienes o propiedades. Fernando asintió lentamente con el rostro inexpresivo. Segundo, en cuanto al pequeño Miguel, proponemos una custodia compartida entre Fernando y el señor Meirelles, con visitas regulares y alternadas. Gustavo pareció sorprendido por la propuesta razonable. Y Patricia, tendré derecho a visitas supervisadas. Ella respondió con voz pequeña. Hasta que demuestre mayor madurez y responsabilidad. Había algo extraño sucediendo. La Patricia que conocíamos jamás aceptaría tales términos sin luchar, sin manipular, sin amenazar. ¿Y por qué aceptaría todo esto de repente?, pregunté, incapaz de contener la desconfianza. Fue Ernesto quien respondió, porque las alternativas son peores, doña Cecilia, mucho peores. Entendí. Entonces el patriarca había usado su influencia no para destruir a Gustavo como Patricia había amenazado, sino para controlar a su propia hija. ¿Qué poder tendría un padre conservador como él sobre una hija de la alta sociedad? Lo mismo de siempre, dinero y estatus. Patricia está desheredada, confirmó Ernesto como si leyera mis pensamientos. No tendrá acceso al fondo fiduciario de la familia, a las empresas o propiedades. Tendrá que vivir con lo que construyó por sí misma. El golpe era devastador para alguien como ella, que nunca trabajó un día en su vida, que definía su valor por el apellido y por el tamaño de la cuenta bancaria. Y lo más, continuó Ernesto. Si no cumple rigurosamente los términos de este acuerdo, si intenta manipular o perjudicar a cualquiera de los involucrados, enfrentará no solo mi desaprobación, sino consecuencias legales. Tengo suficientes documentos para un proceso por fraude, por alienación parental, por daños morales. Fernando miró a su esposa o futura exesposa con una mezcla de pena y incredulidad. ¿Así que eso es todo? Se acabó. Patricia levantó la mirada, sus ojos verdes ahora opacos, sin el brillo felino que tanto la caracterizaba. Se acabó, Fernando. Lo siento mucho por todo. Salimos de esa sala de reuniones como sobrevivientes de un naufragio, conmocionados, exhaustos, pero de alguna manera aliviados de estar vivos. En la acera antes de separarnos, Gustavo se acercó a mí. Gracias, dijo simplemente por haber tenido el valor que ninguno de nosotros tuvo. Lo sentí en silencio. No lo hice por él, sino por mi hijo, por mi nieto y sí, también por mí misma. En el camino de regreso a casa, observé el perfil de mi hijo mientras conducía en silencio. Había dolor en sus rasgos, sin duda, pero también un alivio sutil, como quien finalmente se libera de un peso que ha cargado demasiado tiempo. ¿Y ahora?, pregunté suavemente. Fernando respiró hondo. Ahora, mamá, comenzamos de nuevo, todos nosotros. Al llegar a casa, Miguel corrió a los brazos de su padre, riendo de esa manera despreocupada que solo los niños logran. Fernando lo abrazó fuerte, los ojos cerrados, como si sostuviera el mundo entero. En ese momento supe que estaríamos bien. El camino sería difícil, lleno de curvas y obstáculos. Pero finalmente estábamos en el camino correcto. Y yo, la vieja pobre que no podía comprar un vestido elegante, había recuperado algo mucho más valioso que cualquier prenda. Mi dignidad, mi voz y el amor de mi hijo. Los meses siguientes al enfrentamiento en la sala de reuniones fueron como aprender a andar de nuevo después de una larga enfermedad. Cada paso era incierto, a veces doloroso, pero necesario para recuperar nuestra fuerza. El divorcio se finalizó con sorprendente rapidez. Patricia, despojada del apoyo financiero de la familia, no estaba en posición de hacer exigencias. Fernando mantuvo la casa en Barra da Tijuca, aunque decidió venderla pocos meses después. Demasiados recuerdos malos, explicó mientras empaquetábamos nuestras cosas. Necesitamos un lugar que sea verdaderamente nuestro.
Encontramos un apartamento acogedor en Botafogo con 3 habitaciones, una para Fernando, una para Miguel y por primera vez en años, una habitación verdaderamente mía, con espacio para una pequeña máquina de coser que mi hijo insistió en comprarme. Para que la señora haga lo que siempre amó, mamá, dijo él con esa sonrisa que me recordaba tanto al niño que crié. La adaptación de Miguel a la nueva realidad fue sorprendentemente tranquila. Los niños tienen una resiliencia que nosotros, los adultos, a menudo subestimamos. Fernando y Gustavo acordaron introducir gradualmente la verdad con la ayuda de una psicóloga infantil. Miguel, sabes que las familias vienen en todos los tipos, ¿verdad?, explicó Fernando al niño sentado en nuestra nueva sala con Gustavo presente. Algunos niños tienen un papá y una mamá, otros tienen 2 mamás o 2 papás. Eres muy especial. Tienes 2 papás que te aman mucho. Al principio Miguel se confundió, pero pronto adoptó la nueva realidad con la facilidad que solo un niño posee. Papá Nando y papá Geu, los llamaba, diferenciando a los 2 hombres que ahora compartían su crianza. Gustavo resultó ser un hombre mejor de lo que esperaba, respetuoso con Fernando, amable conmigo y completamente enamorado del hijo. Tenía un pequeño apartamento en Flamengo, no muy lejos del nuestro, y adaptó una habitación especialmente para las visitas de Miguel. Nunca intentaré reemplazar a Fernando. Me lo aseguró una tarde mientras observábamos a Miguel jugar en el parque. Él es el padre que ha estado allí desde el primer día. Solo quiero ser parte de la vida de mi hijo. Confieso que me costó confiar en él por completo. Al fin y al cabo, él había sido cómplice de la traición que tanto lastimó a mi hijo. Pero con el tiempo su compromiso genuino y su respeto por los límites establecidos me convencieron de sus buenas intenciones. Patricia, por otro lado, desapareció casi por completo de nuestras vidas en las primeras semanas. Las visitas supervisadas que se le concedieron rara vez ocurrían. Siempre tenía una excusa, un viaje, un compromiso inaplazable. No sabe cómo ser solo madre, comentó Fernando una noche después de que Miguel preguntara por ella por tercera vez esa semana. Sin el estatus, sin el dinero, sin el control, está perdida. Sabía que tenía razón. Patricia siempre había visto a Miguel como un accesorio, una pieza en el tablero de su vida perfectamente orquestada. Ahora que el tablero había sido volcado, no sabía cómo jugar. Las pocas veces que la vi durante ese periodo, me sorprendió su transformación. La mujer elegante y altiva que me había humillado en la boutique Eleganza parecía haber marchitado. Ropa aún cara, pero ya no de la última colección. El cabello perfecto pero sin el brillo de antes. Era como si una luz se hubiera apagado dentro de ella. No sentí placer con su declive como quizás había imaginado que sentiría. Solo una extraña compasión, el tipo que solo viene con la edad y la experiencia. Ella había construido toda su identidad sobre bases falsas, apariencia, estatus, poder. Y cuando esas bases se derrumbaron, no quedó mucho. En una tarde lluviosa de junio, alrededor de 3 meses después del divorcio, recibí una visita inesperada en nuestro nuevo apartamento. Fernando estaba en el trabajo y Miguel pasaba el día con Gustavo. Aprovechaba el tiempo sola para trabajar en un vestido que estaba cosiendo para mí misma, el primero en muchos años. El timbre sonó y al abrir la puerta encontré a Patricia. No a la Patricia arrogante que conocía, sino a una versión más pequeña, más frágil. Llevaba un trench coat simple, empapado por la lluvia, el cabello recogido en una coleta descuidada. ¿Puedo entrar?, preguntó. La voz casi un susurro. Dudé por un momento, evaluando si podría ser otra de sus manipulaciones. Pero algo en sus ojos, una vulnerabilidad genuina que nunca había visto antes, me hizo abrir la puerta completamente. ¿Aceptas un té? Estás empapada. Ella sintió en silencio, siguiéndome hasta la cocina compacta pero acogedora. Permaneció de pie, desubicada, como si no supiera cuál era su lugar en ese nuevo escenario de nuestras vidas. Siéntate. Señalé una silla. No te voy a morder. Asintió. Un fantasma de sonrisa pasó por sus labios mientras se acomodaba. Bonito lugar, comentó mirando alrededor. Acogedor. Es un hogar de verdad, respondí simplemente poniendo la tetera al fuego. No una casa de revista. Permanecimos en silencio mientras el agua hervía. Serví el té en una taza simple de cerámica. Nada de los juegos de porcelana fina que tanto valoraba.
Y me senté frente a ella. ¿Por qué estás aquí, Patricia? Sostuvo la taza con ambas manos, como si buscara calor. Vine a pedir disculpas de verdad, no forzada por mi padre o por circunstancias, sino porque lo necesito para mí misma. Estudié su rostro buscando señales de falsedad del teatro social que dominaba también. No encontré ninguna. Fui cruel con usted, continuó deliberadamente cruel, porque usted representaba todo lo que me enseñaron a despreciar: simplicidad, autenticidad, amor incondicional. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque usted tenía el amor genuino de Fernando, algo que yo nunca tuve. No respondí de inmediato. Años de dolor no se disuelven con algunas palabras, por más sinceras que parezcan. ¿Y Miguel? Pregunté finalmente. Ha faltado a las visitas. Ella bajó la mirada avergonzada. No sé cómo ser su madre ahora. Antes era fácil. Tenía niñeras, actividades programadas, ropa de marca. Era como jugar a las muñecas. Levantó los ojos llorosos. Ahora necesito ser solo madre y no tengo idea de cómo hacerlo. Algo dentro de mí se conmovió. Detrás de la socialité arrogante que me humilló públicamente, había una mujer profundamente insegura, producto de una crianza privilegiada, pero emocionalmente árida. Nadie nace sabiendo, Patricia. Ser madre se aprende día a día, con errores y aciertos. Usted lo hizo parecer tan fácil, murmuró. Fernando siempre habla de cuánto sacrificó por él, del amor incondicional que recibió. No fue fácil. Fui madre soltera la mayor parte de su vida. Hubo noches en que lloré de agotamiento, días en que dudé de cada decisión, pero amaba a mi hijo por encima de todo y eso hacía que cada sacrificio valiera la pena. Terminamos nuestro té en un silencio menos tenso. Antes de irse, Patricia hizo una pregunta que me tomó desprevenida. ¿Cree que algún día podría perdonarme? Miré a esa mujer quebrada frente a mí y respondí con la honestidad que siempre valoré. No sé, Patricia, el perdón no es un interruptor que se enciende de repente. Es un proceso, pero estoy dispuesta a comenzar ese proceso si usted está realmente comprometida a cambiar. Fue el inicio de una transformación lenta, no solo en Patricia, sino en todos nosotros. Comenzó a asistir regularmente a las visitas con Miguel, aprendiendo torpemente al principio a ser una presencia constante y positiva en su vida. Se matriculó en la universidad, algo que nunca había terminado, distraída por la vida social, y alquiló un apartamento modesto, rechazando la oferta de Luía de mantenerla financieramente. Necesito aprender a mantenerme, explicó cuando Fernando comentó sorprendido sobre su decisión. Necesito descubrir quién soy sin el nombre y el dinero de los Alcántara. La relación entre Fernando y Gustavo, inicialmente tensa, evolucionó hacia un respeto mutuo que sorprendió a todos. No eran amigos ciertamente, pero sí socios en la crianza de Miguel, ambos decididos a darle al niño una infancia feliz y equilibrada. Mientras estos cambios ocurrían a mi alrededor, yo también pasaba por mi propia transformación. Años de subordinación, de silencio forzado, me habían disminuido de maneras que solo ahora percibía. Volví a coser con placer, no más como una obligación para sobrevivir, sino como una expresión creativa. Un día Juliana, la vendedora que fue testigo de mi humillación en la boutique, y luego se convirtió en una aliada crucial, apareció con una propuesta inesperada. Doña Cecilia, estoy abriendo una pequeña tienda de ropa en el Largo do Machado. Nada muy elegante, pero ropa bonita y accesible. Señora, ¿aceptaría crear algunas piezas exclusivas para mí? Su habilidad con la costura es increíble. Me sorprendí tanto que no supe qué responder de inmediato. A los 67 años, cuando la mayoría de las personas piensa en la jubilación, yo estaba recibiendo la oportunidad de comenzar algo nuevo. No sé si tengo la energía para eso, hija, confesé insegura. No necesita trabajar a tiempo completo, solo algunas piezas al mes a su ritmo, pero creo que sus modelos serían un diferencial. Hay muchas mujeres maduras que no se identifican con la ropa juvenil de las tiendas departamentales, ni pueden pagar las boutiques caras. Consulté a Fernando, quien me animó entusiastamente. Mamá siempre ha tenido talento. ¿Por qué no compartirlo con el mundo? Acepté la propuesta de Juliana como un experimento. Creé 5 vestidos para empezar. Modelos que yo misma querría usar. Elegantes pero cómodos, con telas de calidad y un acabado impecable.
Para mi sorpresa, se vendieron en menos de una semana. «Necesitamos más», exclamó Juliana radiante. «Las clientas están preguntando cuándo llegarán nuevos modelos de la línea Cecilia». Así nació casi por accidente el taller Renacer. El nombre fue sugerido por Fernando. Porque eso es lo que está haciendo, mamá. Renaciendo después de tantos años. Al principio trabajaba en casa, en el pequeño espacio que adapté en mi habitación, pero pronto el volumen de pedidos creció y Juliana sugirió que ocupara el cuartito en la parte trasera de la tienda. Así las clientas pueden conocerla, ver el proceso de creación. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Yo, que había pasado años escondida en las sombras, ahora estaba literalmente en una vitrina. Mi trabajo y mi historia expuestos para quien quisiera ver. El punto de inflexión llegó 6 meses después, cuando una revista local hizo un pequeño artículo sobre la costurera que transformó la humillación en éxito. La periodista, una mujer sensible de mediana edad, contó mi historia con respeto y admiración, destacando no la humillación que sufrí, sino la resiliencia que demostré después. Doña Cecilia Monteiro nos enseña que nunca es tarde para comenzar de nuevo, decía el último párrafo, que nuestra dignidad no está en la ropa que vestimos o en el dinero que tenemos, sino en la fuerza interior que nos permite seguir adelante, incluso cuando el mundo intenta menospreciarnos. El artículo, pequeño pero impactante, trajo una ola de nuevas clientas, mujeres de todas las edades que se identificaban con mi historia. Algunas venían solo para conocer a la señora del vestido, como me llamaban. Otras traían sus propias historias de superación, creando una especie de comunidad alrededor del pequeño taller. En poco menos de un año contraté a 2 asistentes. Mujeres mayores como yo con habilidad en costura, pero que encontraban puertas cerradas en el mercado laboral debido a su edad. Se convirtió en más que un negocio. Era una misión mostrar que las mujeres maduras tienen valor, talento y mucho que ofrecer. En una tarde calurosa de marzo, estaba atendiendo a una clienta cuando sonó la campanita de la tienda. Levanté la vista y vi a Ernesto Alcántara, imponente como siempre en su impecable traje, pero con algo diferente en la mirada. «Señor Alcántara», lo saludé sorprendida por su visita. «¿En qué puedo ayudarle?» Él observó el taller con interés genuino, notando los vestidos expuestos, las máquinas de coser, las mujeres trabajando en la parte de atrás. «Impresionante lo que ha construido aquí, doña Cecilia». «Gracias. Pero dudo que haya venido hasta aquí, solo para ver mis vestidos». Un leve sonrisa apareció en su rostro generalmente austero, siempre directo. «Me gusta eso de usted». Hizo una pausa como si organizara sus pensamientos. «Vine a agradecer». De todas las cosas que esperaba escuchar, esa era la última. ¿Agradecer por qué? Por exponer la verdad, por dolorosa que haya sido, por hacer lo que yo como padre debí haber hecho hace mucho tiempo, confrontar a mi hija con las consecuencias de sus elecciones. Caminó lentamente por el taller, observando los detalles de mi trabajo con ojos apreciativos. «Patricia está cambiando. Realmente está cambiando, no solo fingiendo como lo hizo tantas veces, está estudiando, trabajando en una ONG que ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad, construyendo una relación genuina con el niño». «Me alegra escuchar eso», respondí sinceramente. «Es un proceso lento e imperfecto. Hay días malos, recaídas, pero hay un progreso real». Volvió a mirarme y usted, con su valentía, catalizó ese cambio. Antes de irse, dejó una tarjeta sobre el mostrador. «Si alguna vez necesita un inversionista para expandir su negocio, doña Cecilia, sería un honor, no como caridad, sino como una asociación comercial legítima. Usted tiene talento y visión». Ese encuentro inesperado fue el último capítulo de una historia que comenzó con humillación, pero terminó con dignidad recuperada. Nunca acepté la oferta de inversión de Ernesto. Preferí mantener el taller pequeño a mi imagen y semejanza, pero guardé la tarjeta como un símbolo de cuánto puede cambiar la vida cuando encontramos nuestra voz. Miguel cumplió 5 años recientemente. Es un niño alegre y compasivo que divide su tiempo entre 3 hogares. Ahora el apartamento que comparte con Fernando y conmigo, el de Gustavo, y ocasionalmente el pequeño apartamento de Patricia. Sorprendentemente, esa configuración no convencional funciona bien para él. «Tengo muchas personas que me aman», explica simplemente cuando alguien pregunta. Fernando encontró un nuevo amor, una arquitecta amable llamada Elena,
que llegó a nuestras vidas sin alarde y conquistó su espacio con respeto y cariño. Ella me trata como familia desde el primer día, valorando mi presencia en la vida de Fernando, en lugar de verla como una amenaza. En cuanto a mí, a los 68 años, descubrí una nueva versión de mí misma. Una mujer que no se encoge, que no se silencia, que no pide disculpas por existir. Una mujer que, tras décadas viviendo para los demás, finalmente aprendió a vivir también para sí misma. Pasé por la boutique Eleganza en el centro comercial. Nunca entro. No porque tema ser humillada de nuevo, sino porque ya no necesito más de lo que ese lugar representa. La validación externa, el estatus, las apariencias. Nada de eso define quién soy. En mi cumpleaños número 68, Fernando y Elena me dieron un regalo que me hizo llorar. Un vestido turquesa, exactamente del color que me había encantado aquel día fatídico en la tienda. No era el mismo modelo, por supuesto, era aún más bonito, hecho especialmente para mí por una costurera talentosa que Elena conocía. Para que usted lo use en su fiesta, mamá, dijo Fernando con los ojos brillando de emoción. Usted merece todas las cosas bonitas de este mundo. Me vestí con cuidado esa noche, apreciando cómo el tejido fluía graciosamente, cómo el color realzaba mis ojos, los mismos ojos que tanto admiraba mi difunto esposo. Me miré en el espejo y vi no solo a una mujer mayor en un vestido bonito, sino a alguien que había atravesado tempestades y emergido más fuerte. La vieja pobre que no podía comprar un vestido caro, ahora tenía algo mucho más valioso, amor genuino, propósito renovado y la certeza inquebrantable de su propio valor. Algunas batallas en la vida deben ser luchadas no solo por nosotros, sino por las generaciones que vendrán. Cuando Miguel crezca, espero que lleve consigo la lección más importante que aprendí, que nuestra dignidad no es negociable, que nuestra voz importa y que nunca, jamás es tarde para comenzar de nuevo. Al reflexionar sobre todo lo que viví, apenas puedo creer en la transformación que ha sufrido mi vida. De una señora humillada públicamente por su nuera, escuchando palabras crueles, suelta ese vestido, vieja pobre. No tienes dinero para ser una mujer realizada, respetada y rodeada de amor verdadero. Mi historia comenzó con dolor y vergüenza en aquella boutique elegante, pero no terminó allí. Ese momento de humillación pública fue solo el detonante para que yo, Cecilia Monteiro, encontrara una fuerza que ni sabía que tenía. Una fuerza que me llevó a investigar, a descubrir la verdad sobre Patricia y su relación con Gustavo, a revelar que mi nietecito Miguel no era hijo biológico de mi Fernando y finalmente, a confrontar toda esa red de mentiras que nos había aprisionado tanto tiempo. El camino no fue fácil. Hubo momentos en que dudé de mí misma, en que temí estar destruyendo la familia de mi hijo en lugar de salvarla. Pero algo dentro de mí sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria, que vivir en una mentira dorada seguía siendo vivir en una mentira. Y como la vida tiene esas ironías, aquella humillación que debería haberme destruido terminó siendo mi liberación. Liberó a mi hijo Fernando de un matrimonio basado en engaños y manipulaciones. Liberó al pequeño Miguel para conocer su verdadera origen y tener dos padres que lo aman sinceramente. Liberó incluso a Patricia, obligándola a enfrentar quién realmente era y a buscar una versión mejor de sí misma, sin la máscara del dinero y del estatus. Y me liberó a mí, una mujer de 67 años que pensaba que su vida ya estaba escrita, que su papel era solo observar desde la orilla mientras otros vivían. Me dio un nuevo comienzo, un propósito renovado a través de mi atelier Renacer, donde no solo creo ropa, sino que ayudo a otras mujeres maduras a reencontrar su valor. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que aquel vestido azul turquesa en la boutique Eleganza no era solo un pedazo de tela cara que no podía comprar. Era un símbolo de lo que la sociedad nos hace creer que determina nuestro valor. Apariencia, juventud, dinero, estatus. Pero descubrí de la manera más difícil que nuestro verdadero valor está en algo mucho más profundo. Nuestra integridad, nuestro coraje, nuestra capacidad de amar y ser amados de verdad. Fernando ahora es feliz con Elena, una mujer que lo valora por quien es, no por lo que puede ofrecer. Miguel crece rodeado de amor, no de apariencias. Y yo florecí en una edad en que muchos piensan que ya es tiempo de marchitarse. Demostré para mí misma y quizás para el mundo, que nunca es tarde para empezar de nuevo, para redescubrirse, para reinventarse. Esta no es solo mi historia. Es la historia de tantas mujeres que han sido disminuidas, silenciadas, hechas para sentirse menos por causa de la edad, de la clase social, de la apariencia. Mujeres que llevan dentro de sí una fuerza que ni imaginan,
esperando solo el momento adecuado para despertar. Si me estás viendo y te identificas con cualquier parte de mi viaje, quiero que sepas, tú también tienes esa fuerza. Quizás aún no la hayas descubierto. Quizás aún esté dormida bajo capas de dudas y miedos, pero está ahí y cuando la encuentres, nada, ni nadie podrá definir tu valor nuevamente. Hoy cuando paso frente a tiendas elegantes, ya no me siento intimidada. No puedo comprar la ropa más cara, pero llevo conmigo algo que el dinero no puede comprar, la certeza de mi propio valor. Y esta, queridos míos, es la verdadera riqueza. La vida tiene esas sorpresas. ¿Quién diría que a los 67 años comenzaría una nueva carrera, haría nuevos amigos, descubriría nuevos talentos y pasiones? ¿Quién diría que aquella humillación pública sería el catalizador para una vida mucho más auténtica y plena de lo que jamás imaginé posible? Si hay una lección que he aprendido y que quiero compartir con ustedes es esta: nunca permitas que alguien defina quién eres o cuánto vales. Nunca aceptes ser menospreciado, silenciado o humillado. Tu voz importa, tu historia importa, tú importas. Y si estás pasando por un momento difícil ahora, si te sientes menospreciado, invisible o impotente, recuérdame, Cecilia Monteiro, la anciana pobre que transformó la humillación en triunfo. Si pude hacer esto a los 67 años, imagina lo que tú puedes hacer. No importa tu edad o circunstancia. Me encantaría saber qué piensan de mi historia. Fue difícil revivir esos momentos para grabar este vídeo, contar cada detalle de esta jornada tan personal. Fueron horas de preparación, ensayo, grabación, pero lo hice con amor, pensando en cada uno de ustedes que tal vez necesite escuchar exactamente esto hoy. Si mi historia tocó tu corazón de alguna manera, te pido que dejes tu comentario abajo. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Has pasado por una situación similar? ¿Cómo lo manejaste? Tus comentarios me ayudan a saber que no estoy hablando sola, que mis palabras están llegando a quienes necesitan escucharlas. Y si te gustó este vídeo, por favor, deja tu like. Este simple gesto ayuda mucho al canal a crecer y alcanzar a más personas que, como tú y yo, tienen historias que contar y escuchar. También te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Cada semana compartimos historias reales como esta, historias de superación, de nuevos comienzos, de personas comunes que enfrentaron desafíos extraordinarios y emergieron más fuertes. Historias que nos recuerdan que la vida, con todas sus complejidades, vale la pena ser vivida plenamente. Si ya estás suscrito, muchas gracias por tu apoyo continuo. ¿Qué tal compartir este vídeo con alguien que crees que necesita escuchar este mensaje hoy? A veces una historia puede ser exactamente lo que alguien necesita para encontrar fuerza en un momento difícil. Quiero aprovechar también para hablar sobre el Valeu Demais, una forma de apoyar financieramente nuestro canal. Producir estos vídeos requiere tiempo, equipo, edición, muchos costos que a veces son difíciles de cubrir solo con visualizaciones. Tu contribución, por pequeña que sea, ayuda a mantener el canal en el aire y nos permite seguir trayendo historias diarias que inspiran y transforman vidas. Con tu ayuda en Valeu Demais, podemos mejorar la calidad de nuestros vídeos, invertir en mejores equipos, tal vez incluso viajar para conocer y registrar historias de personas de todo Brasil. Tu apoyo financiero se convierte directamente en más contenido significativo para todos nosotros. Antes de despedirme, quiero dejar un pensamiento final. Nunca subestimes el poder de una historia. La mía cambió mi vida al ser contada. La tuya puede cambiar la vida de alguien al ser escuchada. Por eso estamos aquí compartiendo, conectando, recordándonos unos a otros que no estamos solos en nuestras luchas y triunfos. Aquí está Cecilia Monteiro, 68 años, ex costurera, ahora empresaria, madre, abuela y orgullosamente una contadora de historias en el canal, porque nuestras historias merecen ser recordadas. Nuestras voces merecen ser escuchadas y nuestras vidas merecen ser celebradas. No importa nuestra edad, nuestro origen o nuestra cuenta bancaria. Gracias por escucharme hoy. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Y recuerda siempre, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Hasta el próximo vídeo.